Bien, entonces hoy vamos a trabajar con algunos resultados que tienen que ver con las matrices de incidencia, ¿de acuerdo? Entonces empecemos con esta observación. Dada una matriz de incidencia A de un grafo G, cada renglón ahí de la matriz representa al vértice VI. Eso es obvio, ¿no? Pero además, ahí es igual al vector inducido por el vértice I. ¿Sale? Más bien, la lectura sería AI. Ese es igual al subgrafo inducido por el vértice I. ¿De acuerdo? Es decir, ahí es el vector que se obtiene del subgrafo inducido por el vértice I. ¿De acuerdo? A ver, es bien simple. Digamos, vamos a poner un subgrafo de 4. ¿Sale? Rápido. 1, 2, 3, 4, 5. V1, V2, V3, V4. ¿Sale? E1, E2, E3, E4 y E5. Entonces la matriz A nos quedaría V1, V2, V3, V4, porque este es E1. E2 sería V1, V3, V2 y V4. Este sería uno aquí y otro aquí, 0, 0. Luego la arista 3, la arista 4 sería 0, 1, 0, 1 y la arista 5 sería 0, 0, 1, 1. ¿Sale? Ahora bien, si nosotros tomamos el subgrafo, digamos, inducido por V3, es decir, el subgrafo que se obtiene de todas las aristas de V que inciden en V3, ¿sale? Sería este renglón, ¿se dan cuenta? ¿De acuerdo? Porque el subgrafo inducido por el vértice 3, ¿qué contiene? No contiene la arista 1, contiene la arista 2, contiene la arista 3, no contiene la arista 4 y contiene la arista 5. Observen la equivalencia con este. Es decir, cada renglón pues nos genera el subgrafo inducido por el vértice al que está asignado el renglón. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice esta observación. Lo mismo sucede con B1. Observen que B1 contiene un E2. El vértice 2 contiene A1, a E3 y a E4. El vértice 5 nada más, perdón, el vértice 4 nos contiene a las aristas 4 y 5. Entonces, eso es como que medio obvio, ¿sale? Pero pues es importante hacer las observaciones. En fin, vamos. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, Ok.
Entonces vamos con uno de los rudos. ¿Qué digo rudos? Rudos, rudos, rudísimos. A ver. Teorema. Si A de G es una matriz de incidencia, matriz de incidencia de un grafo conectado G, de un grafo conectado G con n vértices, ¿vale? Ya. Tienes una matriz de incidencia de un grafo conectado G. No estamos diciendo cuántas aristas tiene, pero sí sabemos que tiene n vértices. Y si tiene n vértices, tiene n renglones, ¿de acuerdo? ¿Sale? Sean A1, A2, hasta AN, los vectores correspondientes a la matriz, correspondientes a la matriz A y por lo tanto a los renglones de la matriz A. Es decir, estos no solamente son los renglones, también son los vectores, ¿sale? Que representan al vértice 1, al vértice 2, hacia hasta el vértice N. O que representan a los subgrafos inducidos por los vértices 1, 2 hasta N. ¿De acuerdo? Vaya, o sea, representan esto, para pronto. ¿Vale? Ok. Entonces, uno, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Dos, el número de vectores linealmente independientes es n-1 y por lo tanto el rango de A es n-1, ¿sale? Y esto es porque, pues para escribir el espacio vectorial generado por G, necesitamos de n-1 vectores. Bueno, en realidad necesitamos el espacio vectorial generado por G necesita de todas sus aristas. Bueno, de una arista por entrada, pero para identificar el rango de la matriz de incidencia A, no necesitamos la información de todos los vectores, necesitamos la información de n-1 vectores. Y eso tiene que ver con cómo construir los árboles de expansión. ¿De acuerdo? Esta es una relación muy cercana entre las matrices y los árboles de expansión. Bueno, este teorema se utiliza para grafos conectados. ¿Sale? Observación.
En un grafo desconectado, con K componentes, el rango de A es N menos K. Y eso tiene que ver con que la matriz A de un grafo G desconectado se puede escribir diagonalmente de AG1 a G2 hasta AGK. Recordando que aquí van matrices de ceros. ¿Sale? ¿De acuerdo? Y pues resulta que la matriz de incidencia para cada uno de estos componentes es de grado n-1. Bueno, aquí sería N1, N2, N3, N1 menos 1, N2 menos 1, NK menos 1. Entonces te vas quitando uno a cada uno y por lo tanto necesitas K elementos menos. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea del por qué pierdes un renglón por componente. Entonces, pues esa es la idea. ¿Sale? Bien, entonces vamos a hablar de la matriz que se obtiene, o vamos a definir la matriz que se obtiene de eliminar arbitrariamente un renglón, porque aquí lo que nos está diciendo es que si tu conjunto de vectores es linealmente dependiente o tu conjunto de renglones es linealmente dependiente, ¿sale? Si tú le quitas un renglón, se vuelve linealmente independiente. ¿Cuál? Lo divertido es que es cualquiera, ¿sale? Con que le quites cualquiera de ellos, en principio se vuelve linealmente independiente. Y así sucede técnicamente en todos los casos. Entonces, definición. Sea G un grafo conectado y A de G la matriz de incidencia de G, es decir, una matriz con n renglones linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Sea AF la matriz que se obtiene de eliminar un renglón de A. Entonces, esta AF es llamada matriz de incidencia, ¿sale? Reducida. El vértice eliminado es llamado vértice de referencia de AF. Es decir, quitas un renglón, tienes una matriz con n menos un renglones, ¿sale? Entonces, por este teorema, esos vectores son linealmente
independientes. ¿De acuerdo? Observación. Si G es de orden n, es decir, tiene vértices, y tamaño m, es decir, tiene m aristas, entonces A de G es una matriz n cruz m, n renglones, m columnas. Y AF es una matriz de n-1 renglones y m columnas. Ok, tal vez no le vean mucho para dónde va esto. Pero este teorema reduce toda esta información. Teorema. La matriz de incidencia reducida de un árbol es no singular. Este teorema parece no decir mucho y sin embargo muchas cosas caen como piezas de dominó en él. A ver. Tenemos un árbol, ¿de acuerdo? A ver. Vamos a hacer aquí notas. Si tenemos un árbol, así vayan contestando rápidamente. Tenemos un árbol, ¿sale? ¿Cuántos vértices? Digamos que tiene n vértices, ¿de acuerdo? ¿Cuántas aristas tiene? Rápido, rápido, aunque sea en el chat, pero contesten. ¿Cuántas aristas tiene un árbol? Tienes un árbol, n vértices, ¿cuántas aristas tiene? N-1. n-1, claro. Porque para conectar n vértices necesitas n-1 aristas. Eso significa que su matriz de incidencia es de tamaño. ¿Qué tamaño no va a tener esto? ¿Cuántos renglones y cuántas columnas? En una matriz de incidencia, ¿qué son los renglones y qué son las columnas? Así, uno hace una pregunta y todo se queda en silencio. No, suena el viento así, ululando. Ay, miren una planta rodadora. Entonces, ¿cuántos vértices? Bueno, tenemos n vértices y n-1 aristas. La matriz de incidencia de este árbol, ¿cuántos renglones y cuántas columnas tendrá?
Vamos, llevamos todo un mes con esto. No es posible que ni siquiera se puedan identificar. Y lo peor es que lo acabamos de hacer. En fin. Ok. Bueno, entonces esta matriz va a tener n renglones y n-1 columnas. Entonces el tamaño de esta matriz de incidencia pues es n cruz n-1. Claro, eso nos deja una matriz rectangular, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí la matriz de incidencia reducida le va a restar uno de los renglones. Entonces, al quitarle uno de los renglones, es decir, cualquiera de los renglones de manera arbitraria, la matriz de incidencia reducida, esta es la de incidencia, y la de incidencia reducida, pues como le vamos a quitar uno de los renglones, en lugar de tener n, va a tener n-1. Luego entonces, esto va a ser de a n-1 cruz n-1. Y esto es interesante porque esta matriz, al tener n-1 renglones y n-1 columnas, se vuelve una matriz cuadrada. Y de una matriz cuadrada podemos calcular su inversa, ¿de acuerdo? ¿Sale? De esta cosa podemos calcular su matriz inversa, la cual puede existir o no, ¿de acuerdo? Dentro del álgebra lineal es muy importante encontrar matrices donde existan sus inversas porque tienen varias operaciones que se pueden hacer con ellas, ¿de acuerdo? Y el hecho de que tú sepas que la matriz de incidencia reducida es no singular, entonces implica que existe, ¿sale? Matriz inversa para la matriz a n-1 cruz n-1. Porque el hecho de que te digan, ¿sale? Que es no singular, implica, por un lado, que existe la inversa, también implica que el determinante de a n-1 cruz n-1 es diferente de 0 y otras propiedades más, ¿de acuerdo? Cosas que se pueden decir a través del álgebra lineal, ¿sale? Pero bueno, es pues son consecuencias básicas de la forma en la que estamos construyendo la matriz de incidencia y este teorema que es muy, muy importante, ¿de acuerdo? El que la matriz de incidencia reducida de un árbol es no singular es un punto importante, ¿sale? Para trabajar árboles. Porque la idea de aquí en adelante es, pues, nosotros tomar columnas de una matriz de incidencia con M aristas, ¿de acuerdo? Tomar n-1 aristas, podríamos tomarlas de manera arbitraria e invertirlos, quitando uno de los renglones, obviamente, e invertirlos. Y cuando encontremos que una inversa existe o que calculemos su determinante y sea diferente de 0, si logramos hacer eso, entonces sabemos que ese conjunto de aristas nos forman un árbol
de incidencia. Un árbol de expansión, perdón. Sale a través de la matriz de incidencia. ¿De acuerdo? Y ese va a ser el chiste. O eso es hacia donde vamos. Tenemos nuestra matriz de incidencia, N cruz M, entonces tenemos todos nuestros renglones, ¿sale? Tenemos todas nuestras columnas, ¿sale? Las que sean. Y vamos a elegir de esto. Elegimos N-1 columnas, que estaremos eligiendo N-1 vértices, ¿de acuerdo? Y lo que tendremos aquí es con N-1 columnas y además sabiendo que podemos eliminar un renglón, tendremos N-1 renglones, construir una matriz T de N-1 cruz N-1 y tal vez le calculemos el determinante. Si esto es diferente de 0, estos que hemos elegido formarán un árbol de expansión mínimo. ¿Sale? Bueno, un árbol de expansión porque todavía no le ponemos peso. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y ese es más o menos hacia donde vamos de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a detenernos hasta aquí.